Las cosas en la política hoy en día no se pueden decir, no se puede poner la mano en el fuego de que las cosas no puedan pasar hoy en la política española. Así que se lo voy a preguntar a Blanca Armayo, diputada por Vox, diputada por Cádiz, por la provincia de Cádiz. Sí. Esto, ¿usted se ve votando con Junts, con los de Puigdemont, una moción de censura para echar a Pedro Sánchez, votando en el mismo lado que los de Puigdemont? Bueno, en primer lugar yo quisiera recordar que ha sido Vox en 2 ocasiones quien ha presentado 2 mociones de censura, y en las 2 ocasiones distintos grupos parlamentarios nos decían que íbamos a inyectar oxígeno al gobierno de Pedro Sánchez, y como se ve, pues no nos equivocábamos, había que echar a este gobierno que blanquea el terrorismo, el separatismo y el independentismo. Y bueno, nuestro presidente Santiago Abascal lo ha dicho, ¿no?, que nosotros apoyaríamos una moción de censura siempre y cuando nos sirva el apoyo de Junts al Partido Popular, si es que el Partido Popular presenta la moción o la presenta Junts, para que se gobierne con los apoyos de Junts, ¿no? Nosotros nunca haríamos eso para que al final sea Junts, que es un partido separatista e independentista, el que ayudara a otro grupo a gobernar. Entonces, si no le estoy entendiendo mal, Blanca, no iban a votar una moción de censura, no iban a votar a favor de echar a Sánchez en una moción de censura si en ese conglomerado estuviera Junts. Si esa moción de censura sirve para que se convoquen elecciones, sí. De lo contrario, no. Ajá. Creo que me ha quedado claro. Bien, es que es el tema que tenemos hoy un poco en el candelero, porque esto que parece una hipótesis remota, descabellada, inverosímil, pues hoy en día en la política española, pues quién sabe lo que podría pasar. Le quería preguntar también por el lío que está habiendo entre el Congreso y el Senado, entre las 2 cámaras, a cuenta de la medida que permitiría reducir, rebajar, finalmente extraditar y excarcelar, a importantes presos terroristas como Chapote, presos muy sanguinarios. Hoy en el Congreso la cosa ha estado movidita también con este tema. El Senado ha devuelto el asunto al Congreso, sí, y en el Congreso parece que la mesa se está negando a que se vuelva a producir una votación que revise lo que realmente se ha aprobado. ¿Ustedes en Vox estarían a favor de esa nueva votación? Estamos otra vez ante el manoseo, ¿no?, del Partido Socialista y en concreto el manoseo que hace la señora presidenta de la mesa del Congreso ante el reglamento del Parlamento. Esa ley debería volver al Congreso para que se volviera a votar, y la señora Armengol lo que quiere hacer es que salga directamente publicado en el BOE, y por lo tanto esa ley entraría en vigor, ¿no? Entonces, claro, que quisiéramos volverla a debatir en el Congreso, sí. Que querían volver a debatirla para volver a votar, y porque ustedes cometieron un error como el Partido Popular a la hora de votar. Aquí quisiera incidir en algo, y es que parece ser que, no sé si cierto sector de la prensa, ¿no?, o incluso a lo mejor de la sociedad, nos culpan a aquellos partidos, en concreto a Vox, que hemos votado cometiendo un grave error, y así lo ha transmitido nuestra portavoz, y hemos pedido perdón por ello, y hemos tomado, incluso el ponente de esa iniciativa puso a disposición su cargo, a disposición del partido, y parece ser, como te decía al principio, que la culpa recae sobre aquellos grupos que han votado a favor, pero no se señala la artimaña que utiliza el Partido Socialista y todos los partidos independentistas, separatistas, e incluso a Bildu, ¿no?, que llevaba en sus listas a terroristas, esa artimaña, y se culpa, ¿no?, a otros partidos, cuando aquí el único culpable de que esta ley vaya a salir publicada en un BOE y que se pueda publicar va a ser del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y de su conglomerado de negociaciones que tiene tanto con Bildu como con Junts, como con Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Esto, si no se resuelve en el Congreso, si no hay una nueva votación, tiene toda la pinta que se va a resolver en el Tribunal Constitucional con un conflicto de competencias entre el Senado y el Congreso. Sí, nuestro portavoz lo ha dicho esta mañana, nosotros vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque nos parece que la señora Armengol está incumpliendo y está manoseando, como le he dicho, el reglamento de la Cámara. Me gustaría también, Blanca, hablar con usted un poco del tema de la inmigración, con 2 temas. Por un lado, esto que hemos conocido hoy de que Sánchez
quiere instalar como una especie de centro de acogida de inmigrantes con barracones en este aeropuerto de Ciudad Real, que se hizo en un tiempo en las vacas gordas, que dice, y que bueno, se ha quedado como una especie de aeropuerto fantasma con muy poquita actividad. Entonces a Sánchez se le ha ocurrido que podría ser un centro de acogida de inmigrantes, esto sin contar con el presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje. ¿A ustedes les parecería bien ese tipo de medidas? Que los inmigrantes que están colapsando algunos puntos de Canarias sean repartidos en centros como ese, en la península ibérica. Pues precisamente porque nosotros no estábamos de acuerdo con ese reparto de inmigrantes ilegales, fue por lo que le instábamos al Partido Popular que debía cumplir esos acuerdos de gobierno. Les dijimos que no íbamos a ser cómplices y Feijóo le instó a todos sus presidentes de las comunidades autónomas donde gobernábamos conjuntamente con ellos a que rompiera esos gobiernos, precisamente porque no estamos de acuerdo con ese reparto de inmigrantes ilegales. Que ocupen un aeropuerto, bueno, a nosotros nos extraña, y he estado hablando antes incluso de venir aquí con el diputado de Ciudad Real, que creo que ustedes lo conocen, a don Ricardo Chamorro, y entonces, bueno, nos parece que un poco incomprensible que el presidente de la Junta de Castilla y León no supiera que... De Castilla-La Mancha, perdón, no supiera que iba a ser ocupado un edificio, ¿no? Nos parece un poco, no sé, si es que se ha hecho por detrás. De todas formas, me decía el compañero que van a intentar averiguar qué es lo que ha pasado ahí, y además si se ha hecho sin que la ciudadanía de Castilla-La Mancha lo supiera, ¿no? Y el ayuntamiento, en fin, que por supuesto no estamos a favor de que se repartan los inmigrantes ilegales. Por todos es conocido nuestra política de inmigración. Nosotros lo advertimos, una vez más no nos hemos equivocado, esto iba a pasar. Ya son 700.000 inmigrantes ilegales los que han entrado en España, y bueno, si sigue este gobierno al frente va a seguir llegando más inmigración ilegal y además masiva, porque es que no es ni siquiera ordenada, y esto me temo que vamos a volver a verlo en otros puntos de España. ¿Esto está dificultando que haya acuerdos entre el Partido Popular y Vox a nivel autonómico, donde también hay que aprobar presupuestos? ¿Es el gran tema que dificulta el acuerdo? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que cuando vayamos a acordar los presupuestos habrá que ver bien a qué van a dedicar cada euro del dinero público en aquellas comunidades autónomas, ¿no? Nosotros ya hemos visto como presidentes de las comunidades donde gobernábamos conjuntamente, en el momento de que Vox se ha salido de esos gobiernos, ellos han vuelto a implantar esa política de memoria histórica, se ha quitado esa libertad lingüística e incluso se vuelve a financiar a todos los sindicatos. Entonces, ahí cuando vayamos a negociar esos presupuestos tendremos que mirar con lupa, a los que se encargarán los candidatos y los portavoces de los distintos parlamentos, para ver exactamente dónde se destina el dinero, ¿no?, de cada euro de todos los españoles. Bien, Blanca, sobre este tema de la inmigración, ayer tuvimos una escena que me gustaría que viera en la Comisión de Justicia del Congreso, y esta intervención de Ortega Smith y el director de la policía. Escuchen. Muy bien. Ha habido un incremento en el último balance de criminalidad del 2,1% respecto al año 2022. El 12% de la población, 12% de la población extranjera cometió el 52,17% de las condenas. Se lo voy a repetir porque me está diciendo que no y son datos oficiales. Mire, hubo 46 condenas en 2022. La vinculación que hacen de inmigración y delincuencia. No estoy de acuerdo, primero porque es mentira. Y lo digo con estas palabras. Como el castellano tiene una palabra muy clara para calificarlo, es una mentira como la copa de un pino. Pero lo hago también porque, como digo, tenemos que ser responsables cuando hablamos de estas cuestiones. Y tenemos que tener humanidad. También por humanidad hay que ser prudente con este tema. No se puede asociar inmigración y delincuencia. El 75% el otro día, por cierto, apareció publicado en un periódico y lo leí, el 75% de los delitos que se cometen en España
los cometen nacionales españoles. Y el resto no los cometen inmigrantes. Los cometen personas que no tienen el DNI o el pasaporte español y por lo tanto son extranjeros, que no inmigrantes. Quiero decir, hay que tener, señoría, mucho cuidado con estas cosas. No asocien inmigración y delincuencia, porque no es verdad, no es verdad. A ver, aquí están mezclando varias cosas. Por un lado, les dice que no son ustedes humanos. Y por otro lado, él baraja o tiene unos datos distintos a los que le estaba diciendo Ortega Smith. Claro, me gustaría, entonces el ciudadano que no está, digamos, implicado en este asunto y que lo único que hace es ver la televisión o leer un periódico, Sí. ¿con qué se queda? Voy a empezar con lo último que me has dicho, voy a dejarlo de que no somos humanos para el final. Es lo que lo ha dicho él, lo ha dicho él. Sí, por eso lo que has dicho, ¿no? Que a referencia a su declaración. En primer lugar, nuestro compañero Javier Ortega Smith es un gran diputado y cuando redacta sus intervenciones se basa en datos oficiales, como él ha dicho. Y yo, para contradecir las palabras del director de la Policía Nacional, lo que voy a decir es que, por ejemplo, en Cataluña el 91% de los delitos los cometen extranjeros, inmigrantes, ilegales. ¿Y por qué digo esto? Porque habría que explicarle a la ciudadanía que en España vivimos más españoles. Entonces, si comparando la cantidad de inmigración ilegal que tenemos, el número de inmigrantes ilegales, lógicamente el porcentaje de españoles que cometen un delito será mayor que el de inmigrantes. Entonces, esas cuentas que hace el director de la Policía Nacional, a mí desde luego, como española, no me salen, porque es directamente proporcional, ¿no? Más españoles, pues habrá más porcentaje. Lo que no es normal es que, o no normal, sino lo que no es de recibo, es que se diga que no hay una relación directa entre la inmigración ilegal y esa delincuencia, cuando, ya le digo, y además que Javier Ortega lo ha dicho, son datos oficiales, son datos que están en los informes del Ministerio del Interior, con el visto bueno del Ministro del Interior, el ministro Marlaska. Y a eso que hace referencia de que no somos humanos, como porque lo decía, me preguntaba. Decía que hay que ser un poco más humanos, no decía su compañero. Pues nosotros, precisamente porque somos humanos, nos preocupamos de que las políticas de efecto llamada que tiene ese gobierno, que hacen que el inmigrante que va a entrar de forma ilegal crea que en España se le va a dar una vida maravillosa, hace que al cruzar el estrecho se pierdan muchas vidas y contribuya a que las organizaciones que trafican con personas pues se lucren y mueran muchos seres inocentes engañados por este gobierno de Pedro Sánchez en aguas españolas. Por eso somos muy humanos, porque no queremos que siga habiendo gente que muera en aguas españolas, y porque de aquellos que entran de manera ilegal y cometen delitos, también somos muy humanos, porque queremos defender y proteger a todas esas mujeres y todas esas niñas que están siendo agredidas por inmigrantes ilegales. Así que sí, somos muy humanos. Pues con eso quiero, yo creo que terminar. Blanca Armario, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente.